Bien, veamos el ejemplo número 14. Dice, en una mezcla de gases a una atmósfera de 25 grados, la concentración de oxígeno a dos planos es de 0,2 centímetros de separación, son 10% y 20% de volumen respectivamente. Esto me suena algo parecido al problema anterior. Calcule la velocidad de difusión de oxígeno expresada en mol por centímetro cuadrado por segundo para el caso donde no es difusora y cuando existe contradifusión equimolar entre los dos gases, ¿sale? Entonces, la difusividad del oxígeno en el nitrógeno a 25 grados en la atmósfera es de 0,206 centímetros cuadrados por segundo. Y vamos a hacer exactamente lo que hemos estado haciendo en los problemas anteriores. Recopilamos los datos que nos da el problema, son todos estos que tenemos aquí. Esto ya no necesitamos buscarlos, ya los tenemos. Entonces, para gases ideales, la fracción de volumen es igual a la fracción mol. Ojo, para gases ideales, la fracción de volumen es igual a la fracción mol. Por lo tanto, cuando el nitrógeno no es difuso, siempre vamos a tener esta expresión, te lo comentaba. Sustituimos el valor de la difusión, de la presión, del logaritmo y el punto 2 y el punto 1 como lo habíamos descrito anteriormente, ¿sale? Entonces, ahí está. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar la parte de arriba y multiplicar la parte de abajo para que simplemente tengamos el flux. Y el flux va a ser de 4,9556 por 10 a la menos 6 mol por centímetro cuadrado por segundo. Para el inciso B tenemos contradifusión equimolar y por lo tanto vamos a usar esta ecuación. Ya te la sabes, yo creo que ya con tanto problema te la estás aprendiendo casi de memoria. Ahí está. Y simplemente sustituimos los valores aquí, aquí y aquí. Ya los tenemos todos de nuestra tablita de datos. Sustituimos en la parte de abajo, multiplicamos en la parte de arriba, multiplicamos en la parte de abajo y hacemos la división. Y por lo tanto vamos a tener 4.2104 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. Simplemente convertimos ahora los metros cuadrados en centímetros cuadrados y tenemos un flux de 4.2104 por 10 a la menos 6 mol centímetro cuadrado por segundo. Y eso era todo lo que teníamos que hacer en este problema. Veamos ahora el ejemplo número 15. Dice, el benceno se almacena en un tanque de 10 metros de diámetro y se abre en la parte superior. Una película de aire estancado de 10 milímetros de espesor cubre la superficie del líquido, más allá del cual el benceno está ausente. Si la temperatura atmosférica es de 25 grados y la presión de vapor correspondiente es de 150 milímetros de mercurio, calcule la velocidad de pérdida de benceno. La difusividad del benceno es de 0,02 metros cuadrados por hora y la presión total es de una atmósfera. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a tomar todo o recopilar todos los datos que ya conocemos. Tenemos que Z va a ser 0,01 metros, el diámetro es de 10 metros, la presión es de una atmósfera, la temperatura es estándar, la presión en el punto 1 es de 150, lo que es equivalente a 0,19.736 atmósferas. En el punto 2 es 0. La difusividad en metros cuadrados va a ser 5,55 por 10 a la 6 metros cuadrados por segundo. Y bueno, respecto a lo que estamos hablando, esta siempre va a ser la ecuación. Entonces, sustituimos este valor acá, este valor aquí, y los logaritmos ya tenemos que la presión en 2 es 0, la presión total del sistema es una atmósfera, y la presión en el punto 2 es de 0,19.736. Multiplicamos arriba y multiplicamos abajo. Por lo tanto, el flux va a ser de 4,9912 por 10 a la menos 6 kilomol metro cuadrado por segundo. Y la velocidad de transferencia de masa, ya lo discutimos en un problema anterior, es el flux por el área. Entonces, el área va a ser pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que es el flux multiplicado por pi por el radio, que es el diámetro entre 2 elevado al cuadrado. Y vamos a tener una velocidad de transferencia de masa de 3,9200 por 10 a la menos 4 kilomol por segundo. Y eso es todo lo que teníamos que hacer en este problema. Vamos ahora al ejemplo 16. Dice, el vapor del alcohol se absorbe el vapor de alcohol se absorbe en una mezcla de vapor de alcohol y vapor de agua por medio de un disolvente no volátil en el que el alcohol es soluble, pero el agua no. La temperatura es de 97 grados Celsius y la presión total es de 760 milímetros de mercurio, lo que es equivalente a una atmósfera. Se puede considerar que el vapor de alcohol se difunde a través de una película de alcohol-agua mezcla de vapor de 0,1 milímetros de espesor. El porcentaje molar de alcohol en el vapor en el exterior de la película es del 80% y que en el interior del lado del solvente es del 10%. Entonces, la difusividad de las mezclas de vapor de agua con alcohol a 25 grados en la atmósfera es de 0,15 centímetros cuadrados por segundo. Me pide calcular la velocidad de difusión de vapor de alcohol en kilogramos por hora si el área de la película es de 10 metros.
Entonces tenemos que la presión pues, es una atmósfera, la temperatura es de 298.15, la temperatura 2 es de 370.15, el espesor o la longitud es de 0.1 por 10 a la menos 3 metros. En el punto Y1 es el 80% y el Y2 el 10%, datos que me da el problema. La difusividad va a ser de 1.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. El área es de 10 metros cuadrados. Y para los gases, tú sabes que la difusividad es aproximadamente la temperatura a la 3 medios. Entonces, haciendo estas analogías que ya conocemos, tenemos que la difusividad en el punto 1 entre la difusividad en el punto 2 va a ser igual a la temperatura 1 entre la temperatura 2 a la 3 medios. O sea, esto mismo que estamos viendo nosotros aquí. Y ahora pues simplemente sustituimos, esta ya la conocemos, me la da el problema, 1.5 por 10 a la menos 5 entre la difusividad en 2 y bueno, sustituimos las temperaturas y lo elevamos a la 3 medios. Ya que tengamos esto, pues esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y entonces la difusividad en 2, que es a 97 grados Celsius, va a ser de 2.07049 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Y ahora, en este caso, siempre vamos a ocupar esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, no te preocupes, ya es algo que se ha estado trabajando en problemas anteriores. Simplemente sustituimos los valores, esta por esta que está aquí, y aquí era 0.1 y aquí era 0.8. Multiplicamos la parte de arriba, multiplicamos la parte de abajo, dividimos y tenemos un flux de 1.0275 por 10 a la menos 2 kilomol metro cuadrado por segundo. La velocidad de difusión siempre va a estar expresada en el flux por el área. Entonces vamos a tener 1.0275 por 10 a la menos 2 multiplicado por 10. Y eso va a ser aproximadamente 0.10.275 kilomol por segundo. Hacemos la conversión para que nos quede simplemente en kilogramos. O sea, multiplicamos por el peso molecular y los segundos los pasamos a horas porque es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, exactamente lo mismo, solamente al final hicimos unas conversiones para que esto me quede en forma de masa, pues es multiplicar por el peso molecular. Entonces multiplicamos y dividimos y tenemos una velocidad de difusión de 17.015.4 kilogramos por hora. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer por este problema. Veamos el ejemplo 17. Dice, el amoníaco se difunde a través de una película de aire inerte de 2 milímetros de espesor a una temperatura de 20 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Las concentraciones de amoníaco es del 10% en volumen en un lado de la película y 0 del otro. La difusividad a 0 grados y una atmósfera es de 0.198 centímetros cuadrados por segundo. Me pide estimar la velocidad de difusión si la temperatura es de 20 grados Celsius y la presión se eleva hasta 5 atmósferas. ¿Recuerdas? Ya hemos visto anteriormente un problema muy similar a este que estamos viendo. Entonces recopilamos todos los datos. Presión, una atmósfera, la presión total del sistema, la temperatura 1 son 273.15, la temperatura 2 son 293.15, el valor de Z va a ser 2 por 10 a la menos 3 metros, tenemos en Y1 y en Y2 datos que ya nos daba el problema. La difusividad en metros me queda 1.98 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo y me dice que el porcentaje en volumen es igual al porcentaje mol para gases ideales. Entonces vamos a regresar nuevamente a esta ecuación. Ya conocemos esta ecuación, ya sabes cómo se calcula difusividad en el punto 1 y en el punto 2, temperatura 1 y temperatura 2. Y aquí nada más vamos a despejar lo que es la difusividad en el punto número 2. Y la difusividad pues, va a ser aproximadamente 2.2014 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Y bueno, la vieja conocida, pues sigue siendo esta expresión que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más sustituir los datos que ya conocemos, ¿sale? Multiplicamos arriba, multiplicamos abajo, dividimos y tenemos el flux. El flux va a ser de 4.82, no, 4.8213 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo, ¿vale? Y ahora, pues simplemente hacemos lo mismo, pero tenemos un incremento de presión. La presión en el punto 1 es una atmósfera y la presión en el punto 2 ahora van a ser 5 atmósferas. Entonces, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Factorizamos esto y esto me va a quedar solamente como la presión que multiplica la temperatura a la 2/3. Por eso nos queda la expresión ahora de esta manera. Entonces, tenemos la presión en el punto 2 y la presión en el punto 1. La presión en el punto 2 tenemos 5 y la presión en el punto 1 son 1. Entonces, 5 atmósferas y una atmósfera. Y esta expresión queda ahora de esta manera. Tenemos la difusión en el punto 1 que sigue siendo la misma y simplemente vamos a multiplicar este valor por 5 y nos va a dar 4.4971. Y hacemos lo mismo, esta pasa para acá multiplicando y esta pasa para acá dividiendo.
Y entonces la difusividad en el punto 2 va a ser de 4.4028 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y volvemos a aplicar la misma ecuación. Simplemente sustituimos los valores. Aquí tenemos que la presión tiene que ser 5 atmósferas por el incremento. Y el logaritmo queda exactamente igual. Y en la parte de abajo también queda exactamente igual. Multiplicamos arriba y multiplicamos abajo. Y simplemente dividimos estas expresiones y tenemos un flux de 4.8213 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. Entonces, por lo tanto, no hay cambio en el flujo cuando se cambia la presión. Y eso ya lo habíamos experimentado en un problema anterior. Bien, vamos ahora al ejemplo número 18. Dice, en un recipiente abierto de 0.2 metros de diámetro contiene agua a 350 kelvins de evaporación a la atmósfera. Si las corrientes son suficientes para eliminar el vapor de agua a medida que se forma y si la resistencia de su masa en el aire son equivalentes a las de una capa de 2 milímetros para la condición de difusión molecular, ¿cuál será entonces la velocidad de evaporación? Y me dice que la difusividad es de 0.2 centímetros cuadrados por segundo y la presión de vapor es de 41.8 kilopascales. Bien, entonces tenemos presión en una atmósfera, que es la presión del sistema, el diámetro es de 0.2 metros, la temperatura es de 350 kelvins, Z es igual a 2 por 10 a la menos 3 metros, la presión en el punto 1 en atmósferas es de 0.4125, la difusividad en metros es de 2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Entonces, suponiendo que el aire no es difuso y una capa del aire está estancada de 2 milímetros, pues vamos a usar la vieja conocida. Ahí está. Lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos, ¿sale? Ya tenemos la difusividad, ya tenemos la presión, que es una atmósfera, el logaritmo natural, y obviamente la presión es una atmósfera, 1 menos 0, es este punto que está aquí, y 1 menos 0.4125. Y abajo, pues sigue siendo lo mismo que hemos estado trabajando, ¿saben? Nada más ten cuidado con el valor de las temperaturas. Multiplicamos arriba, multiplicamos abajo, hacemos la división y tenemos que el flux es de 1.8519 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado por segundo. Y de nueva cuenta, pues me pedían calcular la velocidad de evaporación y va a ser el flux por el área. Por lo tanto, vamos a tener 1.8519 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado por segundo por pi por el diámetro entre 2 elevado al cuadrado. Y eso va a ser 5.81 por 10 a la menos 6 kilomol por segundo. Como lo queremos en masa, pues nada más vamos a multiplicar por el peso molecular del agua en este caso, ¿sale? Multiplicamos y entonces el valor de la velocidad va a ser de 1.0472 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. Y esa sería la respuesta para nuestro problema. Vamos ahora al ejemplo 19. Dice, en una determinación experimental de la difusividad de tolueno en el aire, se está utilizando el método de Stefan. Un tubo de vidrio vertical de 3 milímetros de diámetro se llena con tolueno líquido a una profundidad de 20 milímetros desde la parte superior abierta. Después de 275 horas a 39.4 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, el nivel se ha reducido a 80 milímetros desde la parte superior. Descuidando la contradifusión del aire para reemplazar el líquido, estimar la difusividad. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? La densidad del tolueno en el líquido va a ser de 850 kilogramos por metro cúbico. La presión de vapor del tolueno es de 39.4 grados. Hay que buscar la presión a 39.4 grados. Ahora, hay que buscar los valores de Antoine para el componente que estamos buscando, ¿sale? Entonces vamos a ir a la ecuación de Antoine y vamos a buscar para el tolueno. En este caso, yo ya lo tengo aquí resumido, es simplemente el valor de A es 6.95, el de B es 1346.7 y el de C son 269.6, ¿sale? Y esta es la ecuación que vamos a estar trabajando o la metodología que yo estoy utilizando. Ustedes pueden encontrar incluso alguna que diga logaritmo natural y no pasa nada, el resultado tiene que ser muy parecido o exactamente igual. Pues reemplazamos en la ecuación, ahí está, ponemos aquí en la temperatura, pues simplemente colocamos la temperatura a la cual queremos conocer la presión de vapor. En este caso la queremos conocer a 39.4. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, despejamos el logaritmo, acuérdate que lo que pasa es la base elevada a este resultado, y ese resultado lo pasamos a atmósferas, por lo tanto la presión va a ser igual a 0.07571 atmósferas, ¿sale? La temperatura eran 312.55, el tiempo en horas son 275 horas, la presión es una atmósfera, Z en el punto inicial es de 20 por 10 a la menos 3 metros y en el punto final es de 80 por 10 a la menos 3 metros de toda la distancia de la longitud, ¿sale?
Entonces, se supone que el aire está estancado o no se difunde. Entonces, la concentración, te decía yo en el video anterior, donde estuvimos viendo el concepto general, de la concentración, pues es igual a la densidad entre el peso molecular. En este caso, para el tolueno. Entonces, la densidad son 850 y el peso molecular son 92. Por lo tanto, la concentración es de 9.2391 kilomol por metro cúbico. Esto para el líquido. Para el gas es simplemente la presión entre RT, ¿sale? Y eso va a ser simplemente 0.03899 kilomol por metro cúbico. Entonces, para el líquido y para el gas. Recuerda que los cálculos son completamente diferentes para cada uno de ellos. Y tenemos que la presión va a ser igual a la presión por XA, ¿sale? Entonces, si yo quiero conocer XA, simplemente esta que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces, XA1 es igual a la presión entre la presión total. Por lo tanto, XA1 es igual a 0.07571. Y ahora, para conocer XB1, pues es simplemente este valor, o 1 menos este valor que está aquí. Y eso me va a dar 0.9242. La fracción en el punto 2 es 0, entonces XB2 va a ser igual a 1 menos 0, por lo tanto XB2 sería el 100%, ¿sale? Sacamos la media logarítmica de B y entonces va a ser x en el punto B2 menos x en el punto B1 entre el logaritmo natural de xb en el punto 2 y xb en el punto 1. Lo único que hacemos es sustituir los valores que ya conocemos y conocemos la media logarítmica. La media logarítmica es de 0.9616. Y ahora, de esta ecuación que tenemos en nuestro formulario, pues vamos a calcular lo que necesitamos. Entonces me piden calcular la difusividad, pues simplemente esto que está multiplicando, que está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y de ahí separamos. Esto que está dividiendo pasa multiplicando y esto que está multiplicando pasa por acá dividiendo. Despejamos la difusividad de esta expresión que tenemos aquí. Y entonces la difusión nos queda de esta manera. Entonces ya tenemos casi todo. Simplemente hay que dejar las unidades correspondientes en los valores correspondientes. Eso lo pasamos a hora, a segundos. Y nos va a quedar 9.9 por 10 a la 5 segundos. Y ahora sí, reemplazamos este valor, reemplazamos este valor, reemplazamos esta diferencia y bueno, hacemos los cálculos correspondientes según nuestro despeje. Finalmente, multiplicamos la parte de arriba, multiplicamos la parte de abajo, dividimos y tenemos una difusión de 9.1191 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y ahí está el resultado para este problema. Vamos a ver el ejemplo número 20. Dice una mezcla de benceno y tolueno se destila en una unidad de destilación. En un plano en el tubo vertical donde se condensan benceno y tolueno, el vapor contiene 85.3 moles de benceno y la película líquida adyacente contiene 70% moles de benceno. La temperatura es de 360 kelvins. La capa de gas tiene un espesor de 0.254 centímetros. El calor latente molar de vaporización tanto del benceno como del tolueno está muy cerca del uno del otro. La presión del tolueno es de 368 milímetros de mercurio a 360 Kelvin. Si se supone que el sistema se comporta de manera ideal en fase líquida. Calcule la velocidad de intercambio de benceno y tolueno entre el vapor y el líquido a una presión atmosférica. El coeficiente de difusión es de 0.0506 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Y aquí tenemos más o menos cómo está funcionando esto. Tenemos que es 0.853 para benceno y 0.147 para tolueno. ¿Sale? Por el otro lado tenemos 0.7 para benceno y 0.3 para tolueno en la parte líquida. Aquí tenemos la parte de vapor y la parte líquida, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí un espesor de 0.254 centímetros. Entonces, en este caso de contradifusión equimolar, ya que el calor latente de vaporización está muy cerca del otro, pues tenemos esta expresión que está aquí. El flux va a ser igual a la difusión por la diferencia de presiones entre Z, RT, ¿sale? Entonces, la presión parcial, que es la presión de vapor del tolueno, es de 368 milímetros de mercurio a 360 kelvins. Y entonces la presión total va a ser igual a 360 milímetros de mercurio. Hay que convertirlo a atmósferas, nos va a quedar 0.4842 atmósferas, ¿sale? Por lo tanto, pues para conocer la fracción en 1, pues simplemente hay que multiplicar este por la fracción de vapor, ¿sale? Hacemos la multiplicación, si ya la conocemos, es 0.3 multiplicada por esta que está aquí. Entonces, esta expresión va a ser 0.1452 atmósferas. ¿Sí?
Entonces, la presión parcial del tolueno en la fase vapor, pues va a ser lo siguiente. Va a ser fracción mol del tolueno por la presión total. Entonces, en este caso, pues es A1 restarle, pues lo que ya conocemos, 1 menos 0.853. Y eso va a ser 0.147. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con esa parte. No te pierdas en las expresiones que estás buscando. Ve revisando qué cosa estás trabajando y cómo lo estás haciendo. ¿Vale? Bueno, ahí está, 1 menos 0.853. Entonces, para P en el punto 2 es 0.147 por una atmósfera, por lo tanto es 0.147 atmósferas. Regresando a la ecuación, tenemos este valor y lo único que vamos a hacer es encontrar los demás valores en las unidades correspondientes y sustituir en la ecuación. Aquí tenemos la difusión, aquí tenemos la diferencia de presiones, aquí vamos a tener el valor de Z, el valor de R y el valor de la temperatura. Multiplicamos en la parte de arriba y multiplicamos en la parte de abajo para finalmente, pues, hacer la división correspondiente. Y como es contradifusión, pues estamos en lo correcto, existe un signo negativo, no pasa nada, esto es correcto. El flux es igual a menos 1.2139 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado por segundo. Y bueno, el signo negativo indica que el tolueno pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Por lo tanto, la transferencia de benceno de la fase líquida a la gaseosa. El signo negativo indica que el tolueno pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Por lo tanto, la transferencia de benceno es de la fase líquida a la fase gaseosa. Vemos el ejemplo número 21. Dice, un tubo de vidrio vertical de 3 milímetros de diámetro se llena con tolueno a una profundidad de 2 centímetros desde un extremo superior abierto, después de 275 horas de operación a 303 kelvins y a una presión total de una atmósfera. El nivel cayó a 7.75 centímetros de la parte superior y la densidad del líquido es de 820 kilogramos por metro cúbico. Y su presión de vapor es de 57 milímetros de mercurio en las condiciones de funcionamiento dadas. Descuidando la contradifusión del aire para reemplazar el líquido, calcule la difusividad del tolueno en el aire. Vamos a ver. Tenemos la presión de vapor del tolueno a 57 milímetros de mercurio. La temperatura son 303 Kelvin, el tiempo son 275 horas, la presión es una atmósfera, la Z inicial es de 0.02 metros y la Z final es de 0.0775. La densidad molar del líquido, pues bueno, la podemos calcular en base a estas ecuaciones. Tú sabes que la concentración es densidad entre peso molecular. Por lo tanto, tenemos 8.9130 kilomol por metro cúbico. Para el caso del líquido y para el caso del gas, tenemos 0.04022 kilomol por metro cúbico. Y otra vez regresamos aquí que la presión en A es igual a la presión total por XA. Por lo tanto, XA1 va a ser igual a la presión en A entre la presión total del sistema. Obviamente todo tiene que estar en la atmósfera, ¿sale? Bien. Ahora, aquí un error mío, aquí es H mayúscula, pero bueno. Ahí hacemos la operación correspondiente y entonces XA1 vale 0.075. Si yo quiero conocer cuánto vale XB1, pues es 1 menos este valor que está aquí. Y después sabemos que XA2 es 0 porque no lo conocemos y tampoco nos lo dio el problema. Entonces, por lo tanto, XB2 va a ser 1 menos 0, por lo tanto sería el 100%. Nuevamente volvemos a calcular la media logarítmica, ya te la sabes, en el punto 2 y en el punto 1, logaritmo natural en el punto 2 y el punto 1. Hacemos las operaciones correspondientes y la media logarítmica es de 0.9620. Y bueno, no podía faltar, esta es la ecuación que vamos a ocupar. Ya sabes el procedimiento, ya hemos visto anteriormente otro problema parecido. Y lo que vamos a hacer aquí es despejar la difusividad o la difusión, ¿sale? Y nos queda la expresión de esta manera, ya no tiene caso volverla a explicar. Pasamos el tiempo a segundos y sustituimos cada uno de estos valores. Ya está. Lo último, lo que vamos a hacer es esta simplificación, nos queda de esta manera. Multiplicamos la parte de arriba, multiplicamos la parte de abajo, dividimos y tenemos una difusividad de 8.0466 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y eso era todo lo que se tenía que hacer en este problema. Vemos el ejemplo número 22. Dice, la difusividad de vapor de tetracloruro de carbono se determina mediante el método de Quickerman, en el que se mide continuamente el nivel de líquido contenido en un tubo estrecho mantenido a una temperatura constante de 321 kelvins. En la parte superior del tubo fluye aire y la presión parcial del vapor en la parte superior del tubo puede tomarse como cero en cualquier instante. Suponiendo que transporte de masa molecular, estimar la difusividad del tetracloruro de carbono en el aire.
Presión de vapor de tetracloruro de carbono es igual a 282 milímetros de mercurio y la densidad de tetracloruro de carbono es de 1540 kilogramos por metro cúbico. Y me da los siguientes datos. La variación en el líquido o en el nivel del líquido con respecto al tiempo se da a continuación. Y tenemos esta tablita que tenemos aquí. El nivel en el líquido vamos desde 0 hasta 10.48 y el tiempo desde 0 hasta 6385 en minutos. Entonces tenemos una tablita aquí y esto nos va a hacer la vida más fácil. Me dice que calculemos t entre z menos z0 y compárelo contra el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente graficar en esta parte, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Me pedía calcular esta parte entre esta, pues simplemente abro otra línea y lo que hago es hacer la división correspondiente. Tenemos t, que es esta, entre esta, y simplemente aquí esta entre esta y esta entre esta, y vamos haciendo la división correspondiente, ¿sale? Y obtenemos todos los valores. Ya está. Miren, ¿qué es lo que teníamos que hacer aquí? Simplemente graficar, ¿sale? Teníamos que graficar de ZT menos ZT0, que es esta parte que está aquí, contra esta parte que tenemos aquí. Ahí está. Y mira, tenía ya el problema resuelto con esta forma. Siempre voy a graficar aquí de manera en dispersión, ¿sale? Grafico en dispersión esta contra esta y le doy clic derecho y le digo que me muestre una línea recta y que me muestre la ecuación del gráfico. Tenemos la pendiente que es de 51.357 más el punto B que es 84.222 y ahí tendríamos ya la solución a nuestro problema. ¿Vale? Ya está. ¿Bien? Ahí está, eso era todo lo que teníamos que hacer en este problema. Ir a Excel, graficar esta contra esta, y eso sería todo. Pero, ¿qué pasaría si no tengo Excel a la mano y no estoy en mi computadora? Pues bueno, entonces lo que hacemos es resolver este problema por mínimos cuadrados, ¿sale? Y para resolver por mínimos cuadrados, pues tenemos que Y es igual a MX más B. Entonces, para conocer la pendiente es n que multiplica la sumatoria de x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, entre n que multiplica la sumatoria de x cuadrada menos el resultado de la sumatoria de x cuadrada al cuadrado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. ¿Cuánto es n? N es el número de datos que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, voy a poner 9. ¿Por qué voy a tomar 9? Porque este de aquí es indeterminado. Entonces solamente voy a contar los valores o los resultados posibles de 0 hasta 9. Por eso es que no tomé 10. Si aquí hubiese un valor real, entonces aquí pondría 10 datos. En este caso son 9, entonces voy a irme con 9 hasta la parte de acá. ¿Vale? Entonces el valor de n sería 9. Y luego tenemos aquí la sumatoria de x, y o x por y. Lo que tú vas a hacer es multiplicar este por este, y vas a tener una nueva columna. Abres una nueva columna y le pones igual. Este por este y los haces todos. Luego, ya que los tengas todos, los sumas todos y eso va a ser la sumatoria de x por y. Luego vas a poner menos la sumatoria de x. Vas a sumar todos estos valores que están aquí. Vas a poner ahí tus valores de x y luego toda la sumatoria que tenga que ver con los valores de y. Ya está. Luego vas a poner abajo otra vez 9 que multiplica y ahora todos estos valores de x los vas a elevar al cuadrado y los vas a sumar al final. Y esto va a ser la sumatoria de x. Y luego vas a tener esa sumatoria de x, la primera, la que no está al cuadrado, esa la vas a poner aquí, pero elevada al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Y yo lo único que haces es nada más sustituir los datos. Haces n es 9, la sumatoria de x por y, o sea, esta por esta es x y esta y, x por y, aquí vas multiplicando, multiplicando, multiplicando y sumas. Y el resultado que te dé lo colocas ahí. Luego, menos la sumatoria de x, sumas todos estos valores que están aquí y te va a dar aproximadamente 47.06. Eso es todo. Luego, multiplicas este valor por la suma de todos estos valores que están aquí al final, que son y. Ahí está, listo. Abajo vuelves a colocar el 9 y lo que vas a hacer ahí poner, o te decía yo, pues la sumatoria de x al cuadrado. Entonces vas a poner aquí en una celda igual y todos estos los elevas al cuadrado. Los elevas al cuadrado y luego los sumas y ese valor que vas a poner aquí. Ahora, la primera tablita que tenías en los valores de x originales, lo que vas a hacer es sumar todos estos valores de x y la sumatoria que te dé aquí la vas a elevar al cuadrado y es lo que vas a poner aquí. Y después ya nada más haces operaciones, restas arriba y restas abajo y te va a quedar más o menos 50.9, que va a ser aproximadamente a 51 minutos por centímetro cuadrado. Y esto simplemente hay que hacer la conversión para que nos quede en segundo metro cuadrado. Sale la pendiente. Pues tenemos una pendiente de 3.06 por 10 a la 7. Más o menos lo que tenemos aquí.
¿Ya viste? Entonces teníamos aquí que te dije 51 y algo, ¿no? 51 prácticamente, esta parte que está aquí, 51. ¿Cuánto tenemos aquí? En la pendiente que nos dio, 51.3. Entonces es una aproximación por mínimos cuadrados, casi le damos, ¿no? Pero es válida porque lo estamos haciendo de mano. De todos modos llegamos a ese 51, ¿sale? Ahora, eso es con respecto a la pendiente. Si yo quiero conocer B, es la sumatoria de todas las y, estas, sumando todas estas, lo que te dé, menos ahora el valor de la pendiente, que en este caso, si la quieres usar, la primera tiene que ser la de 50, ¿no? Esta de 50.1, la de 51. Ahí está. Multiplicado por la suma de todas las X y dividido entre el número de componentes que estés trabajando, en este caso 9. Ahí está. Y el valor de B nos da de 88.04, un valor aproximado que nos da este que está aquí un poquito alto porque lo estamos haciendo a mano. El Excel lo hace como que más, con más detalle, ¿no? Entonces, no pasa nada si en algún momento te llega a venir algo así en un examen, pues simplemente si no tienes Excel, puedes trabajarlo con estas expresiones que tenemos aquí. Esta es la ecuación para la pendiente y esta es la ecuación para encontrar la ordenada al origen. Ahí está. Bien, y eso sería todo lo que tenemos que hacer. Ya conocemos esos datos, ¿sale? Ya tenemos acá la pendiente y la ordenada, que eran los valores que yo quería conocer. Obviamente en Excel me los da de volada, ahí están esos dos valores, listo. Entonces la concentración decíamos que era la densidad entre el peso molecular para el líquido. Entonces vamos a tener 1540 en 354, eso me da 10 kilomol por metro cuadrado. Para el gas me va a dar 3.7967 por 10 a la menos 2 kilomol por metro cúbico. Y bueno, hacemos lo mismo acá, hay que calcular X y X vale 0.3710. Ya sabes que es 1 menos el valor de X a 1, 0.629. Para 2 es 0 y para XB es 1. Sacamos la media logarítmica de B y tenemos que 0.8002. ¿Vale? Entonces, la pendiente de M va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Mira, la pendiente es todo esto que está aquí de mi ecuación. No te me pierdas. A ver, regresando aquí, esta ecuación. Vamos a ir un poquito más atrás para que no te pierdas. Vamos a ver la expresión que estábamos manejando antes de entrarle a los mínimos cuadrados. Me voy a ir a un problema anterior para que tú veas esta parte que te estoy diciendo. Es simplemente despejar esta ecuación y dejarla de manera lineal. Y entonces M representa una fracción de estos valores. Entonces M es esto que tenemos aquí. Déjame regresar. Aquí está. M o la pendiente es XBM, que es la media logarítmica por la concentración en el líquido, entre 2 por la concentración, por la difusión, por X a 1 menos X a 2. O sea, esto es M, o sea, toda esta expresión, todos estos valores, para que ya no te canses, es M. O sea, el valor que tienes ya aquí, ya sea aquí en Excel, que es 51.357. Ese es el valor que tienes ahí, entonces ya no te esfuerces tanto. Todo eso vale ese valor de 51 punto y fracción. ¿Sale? Y entonces vamos a tener que va a ser 3.06 por 10 a la 7 segundos por metro cuadrado. Bueno, entonces ahí tenemos la pendiente, que va a ser esta parte de aquí, 3.06 por 10 a la 7 segundos por metro cuadrado, que es más o menos la conversión que ya habíamos hecho aquí. Mira, aquí hicimos la conversión para que nos quedara segundos metro cuadrado, ¿sale? Entonces ahí está. Y si esto lo usas en Excel, pues bueno, en Excel simplemente hace ese cambio para que te quede en segundos metros cuadrados. Entonces la pendiente va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Y bueno, despejamos la difusividad de este término. Esta va a pasar para acá multiplicando y esta va a pasar para acá dividiendo, ¿sale? Y nos va a quedar de esta manera. Lo único que vamos a hacer es poner los valores que ya conocemos, la media logarítmica, la concentración en el líquido, la concentración en el gas, y bueno, pues la expresión que tenemos aquí, esta que está aquí, y la diferencia de las fracciones. Entonces multiplicamos arriba, multiplicamos abajo, dividimos, y tenemos la difusividad que es de 9.2825 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y eso sería todo lo que se tenía que hacer en este problema. Vamos al ejemplo 23. Dice, hay dos bombillas conectadas por un tubo recto de 0.01 metros de diámetro y 0.15 metros de longitud inicialmente. Inicialmente la bombilla en el extremo 1 contiene nitrógeno y la bombilla final 2 contiene hidrógeno. La presión y la temperatura se mantienen constantes a 25 y 1 atmósfera estándar. En un momento determinado, después de permitir que se produzca la difusión entre las dos bombillas, el contenido de nitrógeno del gas en el extremo 1 es del tubo
El contenido de nitrógeno de gas en el extremo 1 del tubo es 80% en moles y en el otro extremo es de 25% en moles si el coeficiente de difusión es de 0.784 centímetros cuadrados por segundo. Me pide determinar las velocidades y la dirección de transferencia de hidrógeno y nitrógeno. Entonces, es un caso de contradifusión equimodal, ya que el tubo está perfectamente sellado a dos bombillas al final y la presión es constante. Entonces, área transversal del tubo, pues es una sección redonda, por lo tanto es pi por diámetro cuadrado entre 4, y vamos a tener un área de 7.8539 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. La concentración para el gas va a ser de 0.04187 kilomol por metro cúbico. XA1 va a ser igual a 0.8, XA2 va a ser igual a 0.25, y sabemos que el flux es igual a la difusión por la concentración por la diferencia de fracciones entre Z. La difusividad vamos a obtenerla en metros cuadrados, va a ser de 7.84 por 10 a la menos 5. Y entonces, bueno, reemplazando en el flux, vamos a tener la siguiente expresión. El flux va a ser el total de 1.2036 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. Y entonces, simplemente la velocidad de transferencia, pues otra vez es el flux por el área. Entonces, simplemente es 1.2036 por 10 a la menos 5 por 7.8539. Y eso nos va a dar una velocidad de transferencia de 9.7074 por 10 a la menos 12 kilomol por segundo. Y eso sería todo con respecto al problema 23. Vamos a ver el problema 24. Dice, estime la difusividad de metanol en el tetracloruro de carbono a 15 grados Celsius. Entonces tenemos que el valor de phi, en este caso, como el metanol es el solvente, es de 1.9. Y el volumen de A se puede estimar a partir de los datos de los volúmenes atómicos según la ley de Cope. Entonces podemos ir al anexo o a la tabla que ya hemos ocupado anteriormente. Entonces de esas tablas o de ese anexo, pues podemos conseguir estos valores. Tenemos que es 14.8 más 4 por 26.4 y eso me va a dar un volumen de 0.1132 metros cúbicos por kilomol. El peso molecular del metanol es de 32 kilogramos sobre kilomol. La temperatura son 288.15 kelvins y la viscosidad del metanol es de 5.9 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro por segundo. Ahora finalmente en esta parte pues sustituimos los valores. Ya tenemos todos los valores que necesitamos y simplemente vamos a sustituir en la ecuación. Sustituimos en la parte de arriba y sustituimos en la parte de abajo. Multiplicamos la parte de arriba y multiplicamos la parte de abajo. Dividimos y tenemos una difusividad de 1.6509 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Y eso sería todo lo que se tenía que hacer por este problema. Vamos al ejemplo 25, me dice, estime la difusividad del etanol en el agua a 15 grados Celsius. Ya sabemos que en este caso es el metanol el disolvente, por lo tanto el valor de phi es de 2.26. El valor del volumen se puede estimar a partir de los datos de volúmenes atómicos, ¿sale? Otra vez vamos a nuestra tabla o a nuestro apéndice y calculamos para cada uno de ellos según la expresión que estamos buscando, ¿sale? Pues simplemente sustituimos para cada uno de los componentes y multiplicamos y sumamos. Nos tenemos que en este caso el volumen es de 59.2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilomol. El peso molecular del agua es de 18 kilogramos sobre kilomol, la temperatura son 288.15, la viscosidad del agua es de 0.001139 kilogramos metro por segundo. Y bueno, sustituimos datos de nueva cuenta, hacemos exactamente lo mismo que el problema anterior, dividimos y tenemos una difusividad de 1.03202 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Y eso sería todo por el problema número 25. Veamos el último problema, dice ejemplo 26, un plato de porcelana sin vidriar de 5 milímetros de espesor tiene un diámetro de poro promedio de 0.2 micras. Gas oxígeno puro a una presión absoluta de 20 milímetros de mercurio. 373 Kelvin en un lado del plato pasa a través de él a una rapidez de 0.093 centímetros cúbicos a 20 milímetros de mercurio y 373 Kelvin por centímetro cuadrado por segundo. Cuando la presión en el lado inferior es tan baja que se puede considerar despreciable. Bien, entonces el programa pide calcular la rapidez de paso de gas de nitrógeno a 298 kelvin y a una presión de 10 milímetros de mercurio absolutos. Me dice que desprecie la presión inferior. Entonces, la viscosidad del oxígeno viene siendo 0.2 centipoas. Haciendo la conversión, tenemos 2 por 10 a la menos 5 pascal por segundo.
Tenemos una presión total de 20 milímetros de mercurio. Haciendo la conversión, tenemos 2.666.44 pascales. El peso molecular del oxígeno es de 32 kilogramos sobre kilomol. ¿Sale? Luego, la trayectoria libre es la siguiente. En el sistema internacional, Gc es igual a la masa por la aceleración entre la fuerza. Por lo tanto, Gc es igual a 1 kilogramo por metro entre newton por segundo cuadrado. En el sistema inglés, el Gc es 32.17 libras por pie entre libras fuerza por segundo. Entonces, la trayectoria libre media la vamos a calcular de la siguiente manera. 3.2 por la viscosidad entre la presión total del sistema multiplicado por RT entre 2 por GC por pi por el peso molecular de A la 1 medio. Entonces, reemplazamos los valores correspondientes, viscosidad, presión, RT, GC, el peso molecular de A y el valor de pi. Entonces, hacemos las siguientes operaciones, las multiplicaciones y finalmente sacamos la raíz de esta sección o simplemente lo elevamos a la 1 medio. ¿Vale? Hacemos la multiplicación acá y tenemos que la trayectoria libre media es de 2.9814 por 10 a la menos 6 metros. Entonces el valor de D entre la trayectoria libre va a ser de 0.2 micrómetros, perdón, 0.2 micrómetros por 1 por 10 a la 6 metros. Hacemos la conversión de esto a metros y abajo tenemos 2.9814 por 10 a la menos 6. Hacemos la división y tenemos un valor de 0.06708. Por lo tanto, se produce la difusión de Nutzel. Y bueno, para el volumen molar, bueno, el volumen ocupado por un mol, el peso molecular por gramo de cualquier sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, y a cualquier presión y temperatura, y que si es un gas ideal medido en condiciones normales de 0 grados y una atmósfera, es de 22.414 litros por mol. Entonces tenemos el flux va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Y el flux entonces es de 1.7912 por 10 a la menos 3 centímetros por centímetro cúbico por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, el flux ahora lo vamos a tener en esta expresión en condiciones estándar de 22.414 litros por mol. Entonces, hacemos esa división y vamos a tener un flux de 7.914 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado por segundo. Y bueno, finalmente usando la última expresión que vimos en el último video, pues es esta que tenemos aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. El diámetro que está entre 3, 8 por GC por RT, aquí está, entre el peso molecular de A. Todo esto elevado a la 0.5. No se te olvide elevar este resultado que está aquí entre corchetes a la 0.5. Bueno, finalmente la difusividad va a ser de 3.3118 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Ya está. Pues ahí la tenemos de esta forma. Y entonces, recalculando el flux de esta manera, pues bueno, lo que vamos a hacer aquí es despejar la longitud. Simplemente esto que está dividiendo pasa de este lado multiplicando y este que está multiplicando va a pasar de este lado dividiendo. Y vamos a conocer la longitud pues con esta expresión. Sustituimos nuevamente todos los valores y tenemos una longitud de 0.03562 metros. Entonces, para la difusión con hidrógeno, la viscosidad es de 0.0085 centipoas y la presión es la siguiente, va a ser 1133.22 pascales, haciendo la conversión correspondiente. El peso molecular del hidrógeno pues, es de 2 kilogramos por kilomol, la temperatura es de 298 Kelvin y la viscosidad del hidrógeno en pascal por segundo es de 8.5 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos que la trayectoria libre media es de 9.05912 por 10 a la menos 6 metros. Sacamos esta equivalencia y tenemos un valor de 0.022177. Por lo tanto, se produce la difusión de Nutzel de la misma forma. Lo que hacemos es simplemente sustituir los datos correspondientes. Ya sabes que la difusividad va a ser de 1.1840 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. ¿Sale? Y bueno, finalmente el flux lo vamos a calcular pues sustituyendo todos estos datos, ¿sale? Que están aquí. Ya sabes que la presión en el punto 2 debe ser 0. Pues el valor de R para este caso es 8.314.4, la temperatura y la longitud que ya habíamos calculado. Por lo tanto, el flux va a tener un valor aproximado de lo siguiente. Finalmente, el flux es de 1.7878 por 10 a la menos 6 kilomol metro cuadrado por segundo. Eso sería todo por este problema.